Vamos a dar comienzo al nuevo conversatorio. Esta vez nos acompaña Mónica Minetti, junto a su familia, que también nos acompaña, su marido Ricardo y sus hijos Victoria y Ricardo también, que formaron parte del proceso de internación que hizo Moni en el año 2022. En octubre, recién nos recordaba, ella ingresó a la clínica en octubre del 2022 y la externación fue en febrero del 2023. Así es. Diciembre del mundial nuestro, ¿no? Pasó las fiestas acá. Bueno, y ella le puso un título a este conversatorio, un trabajo hermoso hizo, lo preparó un laburazo para hoy compartirlo con ustedes, y le puso un título que es Renacer. Así que bueno, le damos la bienvenida a Moni. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, póneselo más. Ok, ahí, más. Más cerca, sí. Así. Ok, ahí. Sí. Bueno, cuando me propusieron venir a conversar y a contar aquí mi experiencia, dije absolutamente que sí, porque creo que después de un cierto tiempo y de todo lo que me pasó acá adentro, valía la pena compartirlo, porque probablemente pueda ayudar a muchos de los que están acá. Yo arranqué con una cirugía compleja de corazón programada en septiembre del 2022. Fui con grandes expectativas, era un reemplazo de aorta ascendente, que es una de las arterias que conectan con el corazón. Venía con estudios programados desde el 2014, porque era un hallazgo. Mi cirujano, cuando yo le pregunté cuánto el posoperatorio, me dijo, no todos los casos son iguales, pero alrededor de 2 semanas. Bueno, yo tardé en volver a mi casa 6 meses. Después de la cirugía tuve un fallo multiorgánico que complicó mucho mi salud y mis posibilidades de supervivencia. Estuve casi 20 días en coma. Después de eso tuve un lento despertar y estuve internada en el Sanatorio Finoquieto, que fue el lugar donde me operaron, desde septiembre hasta el 18 de octubre, fecha en la que fui externada para hacer mi recuperación en Hirsch. Para poder llegar a Hirsch, tuve que poder dejar algunas instancias complejas de mi internación, entre ellas diálisis. Una vez que pude dejar la diálisis, se resolvió que eligieran una institución para mi externación. Bueno, ahí mi familia, mi marido, mis hijos hicieron una investigación y decidieron, porque había una de las personas que me había acompañado bastante en mi internación en Finoquieto, que trabajaba acá, Mariano Martínez, que está en la coordinación, y decidieron que era este el lugar donde me iba a rehabilitar. Bueno, y así fue. Estuve aquí desde octubre hasta 1 de febrero, en que pude volver a casa con gran alegría, y después de esa fecha, 2 meses más,
continué en Hirsch con rehabilitación ambulatoria. Quizás en algún momento van a poder ver fotos. Mi situación era muy delicada. Yo tardé mucho en poder dejar el respirador, porque estuve varios meses con respirador, sonda nasogástrica, sonda vesical. Piensen que yo recién pude alimentarme e ingerir líquidos en el mes de diciembre, habiendo arrancado con esto en septiembre. Me fui de la internación con pañales. Doy todos estos datos para que todos puedan pensar que muchas cosas no son irreversibles, que requieren de tiempo, de fuerza de voluntad, de fe en ustedes mismos y en algo superior, que tengan la religión que tengan, siempre está y está desde allá acompañando, ayudando. Yo me acompañé mucho de mi religión, de mis santos. De hecho, los que estuvieron por mi habitación saben que tenía una especie de altar al lado de mi cama. Hubo, digamos, figuras claves que me acompañaban. Mi marido y mis 2 hijos fueron el pilar indispensable. Ellos tenían un esquema para poder estar siempre. De hecho, 2 venían al mediodía, marido e hijo, y mi hija a la tarde. Y eran infalibles. Ellos, lloviera, tronara, siempre estaban. Mis amigos, que fueron presencialmente o remotamente, siempre se sintieron presentes. Mi hermana, que estaba al pie del cañón, mis sobrinas, que también estuvieron, mi mascota, que estaba siempre con fotos. Mi marido y mis hijos lo llegaron a llevar a la puerta del sanatorio cuando yo estuve muy mal. A mí me costó mucho salir del coma. Fueron 18 días. Todavía me acuerdo de la primer cara que vi el día que hice como un atisbo de despertarme, y fue mi cardiólogo clínico. Lo recuerdo ahí vagamente. Tenía para decirles, ciertas obsesiones. Por ejemplo, estaba obsesionada con querer escuchar ruido de agua. Entonces, en el momento en que me desperté, me tenían que abrir una canilla de la habitación, del baño de la habitación, para que yo sintiera el ruido del agua, que evidentemente debía tener algún poder pacificador en mí, porque me servía. Después tenía otras obsesiones, que era tomar agua tónica. Estaba obsesionada con tomar agua tónica, porque no podía tomar agua, ni una gota. Uno de los mayores placeres que tuve cuando tuve la posibilidad de tomar líquido fue tomar agua tónica. Así que bueno, todos tienen algún TOC o alguna obsesión que se dispara con todas estas cosas. Hubo hitos muy importantes
en mi recuperación, todavía me acuerdo del primer día que me pude parar, que no me paré sola. Me alzó Santi, uno de los kinesiólogos. Yo estaba en esa ventana y abajo estaba el jardín de Hirsch, que en ese momento, ahora no se ve igual, pero en ese momento estaba lleno de flores. Y me acuerdo perfectamente que cuando me alzó y me levantó, y me paró un segundo, lo primero que vi fueron las flores del jardín y no lo podía creer. Son esas imágenes que a uno le quedan grabadas. Otro momento clave fue cuando me bañé por primera vez, no en la cama, porque bueno, me bañaban en la cama. Y me acuerdo que me bañó César, que era un enfermero que estaba acá los fines de semana, y me dijo, hoy te vas a bañar, pero en la ducha. Y fue otro hito así, increíble. Yo no podía creer el agua como desbordándome, porque además yo veía otros pacientes que evolucionaban más rápido de lo que yo evolucionaba. Y me parecía, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Cuando bajaba al gimnasio y veía personas que ya estaban en las barras caminando, yo pensaba, a mí no me toca nunca, pero ¿cuánto me falta? Y me acuerdo que Mariano Martínez me decía, vos en febrero te vas a ir a tu casa. Así que bueno, fueron esos momentos y esas situaciones, algunas no tan felices. Acá yo me acuerdo que Mariela me decía, bueno, hay algo que se llama intercurrencia. Y yo decía, ¿qué será la intercurrencia? Bueno, tuve intercurrencias. Al mes de estar internada acá, me tuvieron que volver a operar otra vez, abrirme el esternón, la zona, porque tenía una infección en la herida que no cicatrizaba y tuvieron que volverme a intervenir, volver al sanatorio con todo lo que eso implicaba. Otras cosas que tuve fueron infecciones urinarias varias, y los antibióticos me producían unas diarreas espantosas, la incomodidad de que el enfermero o la enfermera de turno te tuviera que auxiliar. Otro tema que yo tuve y que no todos los pacientes tienen, nunca me cerró la traqueotomía, que a la mayoría le cierra muy rápido, a mí no me cerró, y al año y pico de salir de Hirsch me tuvieron que intervenir para cerrarme el ostoma, todavía tengo las marcas. Tuve algunas pequeñas escaras, por suerte no muchas, pero también las tuve. Y tuve un problema complejo en los dedos de los pies por las drogas que había recibido cuando estuve internada en el sanatorio, que privilegiaban la circulación de los órganos vitales. Eso iba en desmedro de la circulación periférica. Entonces tuve gangrena en los dedos de los pies. Los dedos de los pies, al no tener oxigenación, fueron gangrenando el tejido. Y tenía un riesgo alto de que me amputaran los dedos de los pies.
Eso implicó, para tratar de salvar los dedos, que yo hiciera, estando acá, cámara hiperbárica. O sea, que iba en ambulancia 2 veces por semana, si no me equivoco, a un centro que tenía cámara hiperbárica para poder darle oxígeno a alta presión a los tejidos, y con eso logré salvar los dedos de mis pies, con algunas heridas y pérdidas de tejido, pero tengo mis 10 dedos en los pies. Otra de las cosas que a mí me costó muchísimo fue dejar el respirador. Y acá hay testigos de eso. Karina, que se ríen porque las torturé a ella, a mi hija, porque a la noche trataban de bajar un poco la demanda de oxígeno y yo psíquicamente no estaba preparada y pensaba todo el tiempo que me iba a morir ahogada o que me faltaba el aire y que no podía respirar. Entonces estaba con un ojo mirando a ver si me habían bajado o no me habían bajado la alimentación de oxígeno, y estaba obsesionada con ese tema. Para que ustedes tengan una idea de mi estado cuando llegué, que por ahí hay fotos, yo no tenía fuerza en los dedos para pulsar el botón para llamar a la enfermera. Con lo cual tampoco hablaba, porque estaba intubada. Con lo cual a mi hermana se le ocurrió atarme una cinta en la muñeca con un cascabel. Entonces, para que me escucharan como podía, esa mano que no se podía mover, hacía sonar el cascabel. Todos los que están internados acá saben que un cascabel, en el ruido y en el movimiento que tiene una internación de estas, es inaudible, con lo cual yo movía el cascabel y esperaba que vinieran, pero no venían. Entonces, Carla, que se acuerda mucho de mí, dice que yo era una persona paciente, porque de hecho tenía compañeras que tenían voz y voto, porque ellas sí podían hablar y se hacían sentir, que para mi percepción torturaban a las enfermeras. Y me consta que lo hacían. Qué bueno que lo decís. Si hay alguno torturando, se sí, le va la idea. Por eso lo digo, porque es difícil vencer la tentación de sentir que tenés que ser el primer paciente atendido y el único que requiere atención. Y vos ves a las enfermeras que se tienen que repartir, que hay personas que no pueden controlar la ansiedad que produce estar discapacitado. Entonces, es fuerte saber que tenés que aguantar y que acá sos un paciente más de todos los que tienen. Cosas que me costaron mucho y me daban una bronca terrible era el periodo que tuve que pasar para aprender a estar sentada en la silla de ruedas. De hecho, tenía una silla con cabezal, porque no me sostenía, y entonces yo pedía con señas que me llevaran a la habitación para volverme a acostar, y siempre la persona que me tenía que llevar se hacía como que tenía otra cosa que atender. Bravísimo.
y me dejaban esperando. Y yo tenía una furia porque lo único que quería era estar acostada en la cama. Sí, tal cual. Después mi familia trataba de comunicarse conmigo porque yo lo único que podía hacer era ciertas señas o intento de señas con la boca y era imposible. Entonces mi hija me fabricó un abecedario para que yo con el abecedario tratara de armar palabras para decir lo que quería o lo que necesitaba. El problema era que mi dedo no respondía. Entonces, mi dedo saltaba de una parte a otra del alfabeto y ellos tenían que adivinar y no siempre adivinaban y a mí me producía un mal humor espantoso que no entendieran qué era lo que yo estaba pidiendo. Imagínense que lo que yo pedía era limitadísimo. Pues no podía pedir muchas cosas, no podía tomar, no podía comer. Otra de las cosas que eran claves, y ahí dependía de los enfermeros y enfermeras, era la rotación, que te tenían que rotar para evitar que te escararas. Entonces había posiciones que eran incomodísimas, pero bueno, había que estar rotado. Además de todas estas cosas que les cuento y de lo clave que fueron personas, yo creo que la cuestión más importante a recalcar es que hay que formar equipo. Y hay que formar equipo con el enfermero, con el que te queda simpático, el que no te resulta simpático, con los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los terapistas ocupacionales, el personal de cocina que amorosamente llega con la comida, que a mí nunca me llegaba. Yo la veía pasar. Una buenísima experiencia. Yo la veía pasar y la deseaba. El personal de limpieza, que está siempre ahí al pie del cañón. El personal que hace la noche, con lo duro que eso es. El turno noche es un turno por demás complejo. A mí me costó mucho poder dormir, porque las primeras semanas no pegaba un ojo, porque claro, en la internación me debían tener dopada en el sanatorio, pero acá no. Entonces no podía dormir y eso me producía un gran malestar. Entonces un día mis chicos hablaron con Mariela, vino el psiquiatra de la institución, y me lo acuerdo porque es un señor muy circunspecto y de pocas palabras, y me dijo, esto lo vamos a solucionar. Y bueno, obviamente, me dieron la famosa pastillita o pastillitas que tampoco yo podía tragar, así que iban pulverizadas en la sonda nasogástrica, y ahí yo añoraba el momento que era alrededor entre las 11 y las 12 de la noche, que hacían la última ronda las enfermeras, y ahí yo me desmayaba y entraba en el más feliz de los sueños. Así que, bueno, todas estas cosas ojalá que les sirvan a las personas que hoy están acá, a las familias, que entiendan que esto es un proceso. Moni, lo logré. Atrás tuyo se ve la presentación que Hoy una atención especial a Fernanda por su perseverancia. Un aplauso para Fer. Bien, Fer. Vamos, Fer. es que
No, llevamos, hoy me van a dar un destacado a mí. Llevamos casi 13, 12 meses haciendo el proyecto y es la primera vez que una paciente hace una presentación que aparte yo creo que la voy a llevar a reunión de equipo para que todos los coordinadores y todos los equipos la vean, porque es muy importante que lo que ella vio está documentado de una manera tan linda y era una pena que no lo pudieran ver. Claro, es un trabajo para todos, para ustedes, para nosotros. Así que va a pasar un poco rápido ahí. No podía ser menos. Debo decir algo, De todo. nobleza obliga. Yo hice bullet points, Me encantó. que fueron los haciendo. primeros, y ayer mi hijo y la novia de mi hijo apelaron a la famosa IA y Quedé impresionante. armaron Quedó buenísimo. esto que está bueno. Vamos a ver si Muy en algún bueno. momento esto se puede convertir en otra cosa. Ahí estaba su foto. Bueno, esta soy yo cuando llegué. ¿Se puede apagar la luz? Sí, llamamos justo para que la aprendan porque no nos estábamos viendo las caras. Si quieren llaman al 501 y... Bueno, contamos. Esa fue la última comida, la última cena, previa a la cirugía. Me acuerdo que comí riquísimo esa noche. Ahí está. Todavía me acuerdo. En Fino Quieto. recomendada la comida. Recomendadísima. Esa fue mi comida en Fino Quieto. Volvemos a ponerle play, así pasa un poquito. Bueno, que esto fue lo que fuiste contando. Lo que ya conté, la cirugía, las complicaciones. Yo pensé que en 2 semanas estaba en mi casa. Esta era yo, con todos los tubos que ustedes ven. Es terrible porque a veces uno, cuando los pacientes llegan y están tan complejos, por lo menos a psicología, a servicio social, nos cuesta también hablar en abstracto, ¿no? Claro. Como decir, bueno, esta etapa va a ser superada y esto va a pasar, y creo que le pasa a todo el equipo. Pero nosotras que trabajamos desde la palabra y no estamos haciendo una actividad física, esto es difícil. Entonces, creo que el conversatorio también viene a mostrar esto, ¿no? Cómo se van superando las etapas. Sí, ustedes vean eso que está ahí, era yo, que Eso. estaba hinchadísima además. Cada pierna mía debía pesar, no sé, 30 kilos. Mis manos, así como los dedos de los pies eran todos violetas, tenía los dedos de las manos y los bordes de las orejas. O sea, que era una paciente complejísima. Acá ya estoy con la primera silla de ruedas, que era la silla con el cabezal. Que no fue ni bien llegué así. Pasó mucho tiempo hasta que me pude sentar. Bueno, acá está en bloques todos los que participan de esta institución maravillosa que es Hirsch. ¡Ay, estoy yo! Ahí estás vos, Yo quería ahí decir estás algo, vos, Gina. Quería decir algo, Moni. Yo quería decir algo. Claro, Moni fue una paciente que, o sea, siempre la recuerdo porque para mí tienes mucho potencial, pero su parte anímica y la ansiedad que tenía no me la dejaban progresar, no la dejaban que y yo, dale Moni, o sea, yo creo que hice más terapia de vamos, tú puedes, a propiamente la técnica fonoaudiológica de hacerle el estímulo y demás, porque podía tragar, tenía todo, sí, le faltaba fuerza porque obviamente estaba súper edematizada, no tenía músculo de dónde agarrar, pero la verdad que lo hacía. Pero entonces era como luchar con ese miedo que ya tenía, con esa ansiedad, con no puedo, no me sale, yo no puedo. Dale que sí puedes, sí puedes. Eso me pasaba y quería como mencionarlo porque fue una lucha bastante. Sí. Lo mismo pasó con el respi, era como que luchábamos en eso.
Sí, era una batalla esa. Yo voy a agregar algo a esto, este vínculo terapéutico que tuvo con vos, Gina, muy fuerte. Mira, el vínculo que Jura puso, Sí, y que tuvo con Cali y con otros profesionales. Santi, que acaba de llegar. Santi, la importancia de la transferencia y la confianza que tiene el paciente con el profesional. Que en algún momento algo de eso ella encomienda al otro, ¿no? Así como es una persona de fe y que es un recurso que ha utilizado, que ha sacado para un momento tan difícil en la vida de encomendarse, ¿no? A algo espiritual, también logró encomendarse a este vínculo que vos fomentaste, Gina, que vos la entusiasmaste, que motivaste. Por eso la confianza es muy importante del paciente. El paciente siente que no puede, esa ansiedad es, cuando hay cuestiones respiratorias, siempre hay ansiedad, somos seres humanos y la ansiedad forma parte de nosotros, y en esos momentos aparece mucho más. Pero hacer pasar y al otro, tener en cuenta, tomar ese vínculo, es muy importante también, ¿no? O sea, para Moni y ustedes, los profesionales, saber aprovecharlo y trabajar con eso. Bueno, ahí está el resultado. También, Sí. por lo menos, la disposición de ella de entregarse al personal, de confiar en lo que se le está diciendo, dependiendo del diagnóstico del paciente y de cómo nosotros lo veamos, ¿no? Porque ella todo el tiempo sintió seguridad y confianza en nosotros, en lo que le brindábamos. Porque eso también influye, porque Totalmente. si nosotros estamos dispuestos, pero la otra parte no, también hay como un obstáculo, pero ella siempre estuvo dispuesta a todo lo que le decíamos. Y No, como y- lo ha dicho, perdón, agrego esto y Moni te dejo hablar. Como lo dijiste, tu gran familia. Sí, 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 ellos fueron, sin ellos no me hubiera rehabilitado. Eso lo tengo Ellos armaron muy equipo claro. también, ¿eh? Ellos eran un equipo que confiaban, los profesionales. Bueno, yo por ahí a la tarde veía más a Victoria por el turno, pero Victoria también era una persona que escuchaba, que preguntaba, que se dejaba conmover por lo que decíamos, por las explicaciones, que daba cuenta, Victoria dio cuenta todo el tiempo de quién era su mamá y cómo era su mamá cuando su mamá no se podía comunicar. Esto es mi mamá, y ella nos contaba eso. Herramientas y recursos muy importantes que la familia puede ofrecer al profesional. Esta es la persona que yo conozco. Bueno, esas cosas. Sí, y bueno, y hay ese vínculo que uno establece con las personas que te atienden, es un vínculo indestructible para el resto de tu vida, porque yo no me voy a olvidar nunca. Algunas de esas personas están acá y tienen una parte de mi recuperación ganada, porque fueron todos pedazos que se fueron armando, aglutinando, y eso de vos confiar y ellos generarte confianza. Entonces, ese de ahí vuelta Se construye es un vínculo canal muy importante. muy importante. Y bueno, creo que en la institución hay algo de eso. La institución no es una entelequia, algo que existe virtualmente. Creo que Hirsch está hecho por las personas que lo componen. Entonces, del primero al último, siempre fueron escucha. Y tal vez había cosas que cuando vos te operás o cuando vos vas a una clínica de rehabilitación, tu familia no sabe, porque hay muchos contratiempos en la rehabilitación que parecen un paso adelante y 50 para atrás. Pero siempre hay que pensar un poco más allá, porque eso se puede vencer. Habrá personas que tendrán un techo en su rehabilitación, probablemente, pero
Hay otra de las cosas que yo me llevo de toda esta experiencia, es que uno está de este lado vivo y es un clic y podés estar en segundos del otro lado. Por lo tanto, mientras estemos de este lado, es toda la energía, la convicción, la confianza en los que te rodean, pensando que todo se puede lograr, a pesar de que a veces te venza la ansiedad, ¿no? Así que bueno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, es un conversatorio. Siento que te recuperaste. Soy Paulina, la esposa de Roberto. Llevamos 8 meses. Me hiciste llorar porque todo lo que dijiste lo está pasando, lo estamos pasando. Todo. Todo. Entonces me gustaría volver a ver la foto donde dice que volvieron a casa. Vamos por eso, Pauli, vamos por Sí. eso. Todo llega, todo llega. Van a poder. Vamos. Moni, digo, frente a Paulina, que es la segunda vez que logramos que se quede. Robert creo que es la primera vez, porque el anterior se habían quedado con tu hijo. Digo, ¿y cómo va resonando esta actividad también en cada momento de la internación? Creo que ese día no lo escucharon con la escucha que hubo hoy. No, porque estábamos en una intercurrencia de tantas. Ujú. Nos estábamos yendo Exacto. de tantas. Pero No presté atención como quería. Igual, pues fuiste marcando todo, pues tuviste todo. todo lo que se te pueda ocurrir. Sí, Claro. Y te parece que, bueno, esto no acaba nunca, pero en un momento acaba. En un momento acaba. Y hay que tener mucha esperanza, porque siempre hay algo a lo cual aferrarte para pensar que es posible. Yo creo que en el fondo lo que a mí también me ayudó, además de la red de contención, de amigos, familia, la institución, es que yo en el fondo tenía la convicción de que iba a ser posible que yo me recuperara. O sea, nunca me quedé o nunca estuvo en mi mente dando vueltas la idea de que no iba a poder. En algún momento tuviste que haber pensado que lo ibas a perder. Puede ser, pero no me lo acuerdo. ¿No te lo acordás? No me lo acuerdo. Tuve un momento de bajón Sí, que yo te fue... voy a decir cuándo. Cuando te tuvieron que llevar otra vez. Claro, que previo, estabas lo ahí, hablamos ¿viste? eso. Sí, previo a la intercurrencia. Como cuando ahí fue donde cuando me tuvieron que volver a Sí, operar. previo a irte. Que Sí. lo Y hablamos volviste en de el otra llamado. manera. Sí. Victoria decía ahí, permiso, Victoria decía, no es mi mamá, no es mi mamá esta. O sea, estabas como muy, bueno, te estaba pasando algo. Y después ya cuando volvió de esa derivación, ahí volvió con todo de vuelta. Pero Sí, y esas horas previas fueron Sí. muy duras, Sí. muy difíciles para todos. Sí. Victoria, lo recordás vos como familiar. Hablar con vos llorando también. Claro. Sí, y además hay algo que debo decir, que la medicación psiquiátrica, debo decir a favor, ayuda y mucho. Hablaba la psiquiatra ¿Eh? por acá recién. Sí, justo pasó, no está el psiquiatra que te No. atendió a vos, había una psiquiatra nueva, se acercó y me dijo, qué bueno esto que estábamos haciendo, la psiquiatra, y me parece interesante porque son profesionales que estudiaron muchísimo. Yo soy psicóloga, no me dedico, no trabajo de eso, pero el profesional psiquiatra
es alguien que tiene una especialización de muchísimos años. Y a veces nos resistimos por estigmatizaciones o nos vamos a lugares comunes. Y esto nuevamente muestra, Mónica, que se encomienda a un profesional, a la evaluación, a los dichos de un otro, que puede aportarnos una mejor calidad de vida, un mejor estar. Y esas herramientas a veces hay que aceptarlas. ¿Por qué? Porque aceptamos lo que nos falta. Si no estamos en contacto con la falta, nunca avanzamos. Intentamos siempre la completud. Bueno, no, es desde la falta desde donde podemos avanzar y caminar. Y aceptar, eso es aceptar que venga un otro a proponer. Si no, la sabemos toda, ¿no? De hecho, yo estuve con medicación psiquiátrica antidepresivos 2 años y lentamente lo fui dejando y debo reconocer que tienen un poder maravilloso porque es como el empujón. Claro, es un empuje, que te hace es un empuje falta. para rehabilitar, porque Y- es mucho trabajo tuviste. Y después, el día después, que eso también lo debo decir, y está en la presentación, que hay un gran temor cuando te dicen te vas para tu casa. Ah, qué bueno esto. Porque es difícil volver a tu casa, volvés con un andador. Yo creo que lo usé menos de 24 horas el andador en mi casa, porque me sentía como súper poderosa. No siempre se puede dejar, pero uno piensa, vuelvo a mi casa con pañales. Yo antes jamás en la vida había usado pañales. Bueno, a los pocos días los pude dejar. ¿Cuándo me voy a poder bañar sola? En un momento en que en mi casa estaban medio distraídos, me metí en la ducha y me bañé sola. Curaciones, porque yo, como tenía los pies que estuvieron meses hasta que cicatrizaron, me tenían que hacer curaciones. Me curaba mi marido, me curaba mi hijo, los peleaba, porque bueno, hay que reconocer que uno está un poco intolerante y nadie se curaba el pie mejor que yo, entonces era poco paciente. Todas esas cosas son importantes de tener en cuenta porque uno vuelve a su casa feliz, pero no es un lecho de rosas. Y después hay que seguir. De hecho, yo seguí con terapia ocupacional porque volví a escribir acá en Hirsch, pero esta mano yo no la podía levantar más que 1 milímetro. Con terapia ocupacional lo logré. El año pasado hice terapia fonoaudiológica, foniátrica, para ver si recuperaba mi voz. Mi voz quedó un poco cascada bastante, porque tuve una intubación prolongada. O sea que el camino de la recuperación es largo, tiene ups and downs, arriba, abajo. No todo es lineal, no todo es perfecto, y uno no es la misma persona que llegó acá, ni la que era antes de llegar acá. Pero con convicción y con mucha ayuda del cariño de los seres próximos, se puede lograr. Así que bueno, por mi parte, gracias a todos por estar.